padre Cachú, junto con su comitiva, nos han preparado una representación de esta mujer de la que hemos hablado hoy, Sor Juana Inés de la Cruz. Es sumamente importante que los pobladores de Chimalhuacán sepan su vida y su obra y se sientan muy orgullosos de y además pues de lo que ya se reflexionó en la conferencia. Y también les comentamos que está abierta la capilla donde está la pila bautismal, donde fue bautizada, aquí a mi lado derecho, entonces también con mucho gusto la pueden visitar. Y todos invitados, el 17 de julio va a haber una celebración eucarística en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Juchitepec, donde vamos a conmemorar pues en esta ceremonia religiosa estos 500 años de los dominicos, entonces también todos invitados. Y recibimos con un fuerte aplauso a esta representación. Que ves engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, cauteloso engaño del sentido. En quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vago artificio del cuidado, es una flor al viento delicada, es un resguardo inútil para el hado, es necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado. Es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Nada. La vida es fugacidad en el tiempo, fugacidad que se desvanece. Yo misma soy esa fugacidad, pero me desvanecí. No, ahora lo recuerdo. Yo fui una pequeña niña que nació un 12 de noviembre de 1648, cuando mi mamá, Isabel Ramírez, escuchó mi llanto por primera vez. Aunque quizás mi queja se escuchó un poquito más fuerte cuando recibí las aguas bautismales. Sí, en este hermoso templo de San Vicente Ferrer, en este hermoso pueblo llamado Chimalhuacán. Fue casi al mes de nacida, un 2 de diciembre, recuerdo yo, que mis tíos Miguel, Beatriz, ellos fueron mis padrinos. Venimos desde Nepantla hasta aquí y me bautizaron. Sí, me bautizaron. Inés Ramírez, hija de la iglesia, la ilegítima. Pues sí, mi papá me abandonó junto a mi madre. Grande fue su pecado como su nombre. Aún lo recuerdo. Pedro Manuel de Asbaje y Vargas Machuca, que uy, como apodo se escucha muy bien, muy ostentoso, pero como esposo hacía sollozar a mi madre. Su presencia se limita a una mancha oscura, a un vacío. El ser que me dio la vida no me dio la oportunidad de conocerle. Su experiencia, más bien su presencia en mi vida, se limita a una terrible experiencia de primero saberme hija legítima y después saber que soy una bastarda. El no ser de padre honrado fuera defecto a mi ver, si como recibí el ser, de él se lo hubiera yo dado.
Más piadosa fue tu madre, que hizo que a muchos sucedas, para que entre tantos puedas tomar el que más te cuadre. Ay, madrecita mía, cuánto lloraste al salir de tu boca aquella verdad que yo con tantas ansias te pedí, pero que me dejaban en una parcial orfandad. Pero ¿qué le vamos a hacer? No tiene caso recordar ese tipo de cosas. Al poco tiempo me fui a vivir con mi abuelo Pedro, en Panuaya, en Ameca Meca, al pie de los majestuosos volcanes y en la naturaleza viva, llena de árboles, de flores, de plantas. Y jugar, jugar y jugar. ¿Qué más podía hacer si tenía tan solo 3 años? Ahí yo conocí a muchos niños que llamaban negritos, mulatos, indígenas. Yo hablaba náhuatl con ellos porque la cocinera de mi casa me enseñó su lengua. Y junto con mis hermanitas, María y Josefa, a correr, a hacer travesuras. Un día al jugar, recuerdo yo, vislumbré una pequeña puertecilla. ¿Abrirla o no abrirla? Ay, mi abuelo se podría dar cuenta y me regañaría, pero no me importó. Y al hacerlo, al abrirla, oh sorpresa, vi su biblioteca llena de libros que fueron el gran amor de mi vida. Al lugar de enseñanza que llamaban amigas, les debo el comenzar a escribir y mis primeras letras pintar. De hecho, mi mamá mandó a una de mis hermanas ahí, que era como una escuela de señoritas. A escondidas de mi madre, que no se diera cuenta porque seguramente me hubiese dado una tunda como no se hubieran imaginado. También tomé lección. Yo no tenía ni siquiera los 3 años. Desde ese momento, el conocer, el saber, empezaron a ser mi gran obsesión. De hecho, les cuento a ustedes, cuando yo quería aprender algo y no podía hacerlo, agarraba mi cabello y me lo cortaba de tajos. Y antes de que volviera a crecer, yo ya tenía que haber aprendido tal o cual cosa. Porque piensen esto, ¿cómo es posible que una cabeza tan llena de cabellos estuviera tan vacía de conocimiento? De hecho, también, en mi deseo infantil de comer queso, yo me negaba, porque en esa época se creía que el queso hacía tontos y rudas a las personas. Así que tengan cuidado, ¿eh? Entre 7 y 8 años, yo ya aprendí a leer y también a escribir. Como aquella primera loa al Santísimo Sacramento, la cual se presentó en la fiesta patronal de mi pueblo. Y me dieron un premio, mi primer libro. Solo mío, mío, mío. Fue un regalo tan preciado. Ay, es que fue el propio vicario, no cualquier persona. Francisco Muñiz, quien me lo dio. Y al mismo tiempo me invitaba a vivir en la Ciudad de México, la Imperial. Convencí a mi mamá. Ella aceptó. Viajé en canoa. Y cuando llegué, no les puedo mentir, era una magnífica ciudad, grande, hermosa. Eso sí, llena de bullicio, de ruido, pero pude llegar. Llegué con mis tíos, María y Juan Mata. Pues aquí entre nos, la idea de ingresar a la universidad peinaba mi pensamiento, día, noche, en todo momento. Cuando yo escuché que había escuelas en donde enseñaban y había muchos libros, mi sueño era entrar a una de ellas. Pero ¿qué pecado cometimos? Que como mujeres no se nos permitía ingresar a la Pontificia Escuela. ¿Qué le voy a hacer? No obstante, le doy gracias al bachiller Martín de Olivas, quien me enseñó latín, y utilicé esa llave para conocer más cosas. Y bueno, al parecer,
Eso dicen, fui una gran celebridad. No sé, quizás fue mi belleza, mi constante preguntar o mis respuestas dadas a esos hombres de ciencia. El virrey había escuchado sobre mi capacidad intelectual y poética, pero tenía muchas dudas y bueno, no lo puedo culpar. Así que un día, en su palacio, convocó a cuanto hombre profesaba letras. Imagínense, el número llegaría a 40 de ellos. Yo tenía solo 17 años y había desde filósofos, historiadores, matemáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ellos había sido convocado para cuestionar y poner a prueba mi erudición. Aún recuerdo cuando entré en ese salón y vi a todos esos hombres sentados alrededor de mí. Pero no tuve miedo. El virrey dijo que me defendía a manera de un galeón real, porque contesté cada argumento, cada réplica, cada pregunta. ¿Cómo es posible que una muchachita supiera tanto? Pues sí, era posible. El rey quedó tan impresionado que contaba la anécdota allá en España. Pero la verdad para mí no fue una experiencia tan gratificante como muchos piensan. De hecho, hubiera labrado con más curiosidad el filete de una vainilla. Eso sí, lo que tuvo gran importancia para mí fue cuando recibí el título de la muy querida de la señora virreina, de la señora Leonor Carreto de Mancera. Ella y yo fuimos muy cercanas. Yo formaba parte de su séquito. De hecho, un día escuché decir a alguien que la virreina no podía vivir ni un momento sin su Juan Inés. Teníamos pláticas interminables que me hicieron ver la vasta complejidad del mundo. Ay, mi querida Leonor, sufrí mucho cuando me dijeron que habías muerto. Y bueno, ya en la corte, claro que uno vive de fiestas, bailes, grandes banquetes como no tienen idea. Uno podía comer hasta llenarse. Pero sobre todo, eso sí, sobre todo de falsos y aduladores amoríos. Porque, amigos míos, ¿quién de nosotros se ha escapado de las manos de Eros? A él no le importa quiénes seamos. Él no discrimina. Es casi como la muerte. Silvio, yo te aborrezco. Y aún condeno el que estés de esta suerte en mi sentido. Que infama el hierro al escorpión herido, y a quien la huella mancha el mundo al cielo. Eres como el mortífero veneno que daña a quien lo vierte inadvertido. Y en fin, eres tan malo y fementido que aún para aborrecido no eres bueno. Sin embargo, al recordarte a ti, si acaso, Fabio mío, después de penas tantas, quedan para la queja alientos en el alma. Si acaso en las cenizas de mi muerta esperanza se libró por pequeña alguna débil rama. Oye en tristes endechas las tiernas consonancias que al moribundo cisne sirven de exequias blandas. Y adiós, Fabio querido, que ya el aliento falta y de vivir se aleja lo que de ti se aparta. Las consecuencias de haber nacido con corazón. Había tantas habladurías sobre mí, tan ciertas como falsas, que ingresé al convento, que soy hija ilegítima, que mi enorme dote al matrimonio.
Pero les voy a decir algo a todos ustedes aquí presentes. En mi época, las mujeres estábamos limitadas a ciertos círculos sociales. O te casabas o eras monja. No había de otra. Yo sentía total negación hacia el matrimonio. No quería tener obligaciones de madre o esposa, cuidar chamacos, cuidar... No, qué horror. Entonces, lo único que me quedaba era ser monja. Pero en un primer momento, he de decirles que mi voluntad tambaleó. Yo quería vivir sola, sin querer tener obligación, no sé, que impidiera la libertad de mis estudios y el silencio de mis libros. Pero para esa época eso era algo inconcebible y una total impertinencia. Personas doctas y muy llegadas a mí me dijeron que esa idea se me había metido a la cabeza porque era una tentación del diablo y quería alejarme del camino de Dios. Así que tuve que elegir. Dejar una vida profana por una dedicada a Dios. Yo pensé que en la tranquilidad del convento, la edad, yo podía seguir escribiendo, leyendo. Quizás el cubrirme con este hábito consagrado no significaba perderme a mí misma. O al menos eso esperaba. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo? Cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros, riquezas. Y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida, civil despojo de las edades. Mi riqueza me agrada fementida. Y teniendo por mejor en mis verdades consumir las vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades.
Al primer convento al que ingresé fue al convento de San José de las Carmelitas Descalzas. Ay, por darme la pena que merezco. ¿Cómo se me ocurrió meterme ahí, Dios mío? De los 22 conventos, ese era el de mayor rigor. Por favor, quiero que imaginen. No podía leer, no podía escribir, caminaba descalza, dormía en tablas. Era una tortura que yo no podía soportar. Y de hecho no lo hice. Me enfermé. Salí de ahí un 18 de noviembre de 1667. Después de 3 meses y 4 días de descontentos, regaños por parte de las superiores. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿A dónde me iré? Lo pensaba en compañía de mi confesor. E ingresé al convento de San Jerónimo. Ahí ya la cosa cambia. Yo contaba con mi celda amplia y bien amueblada. Lo más importante, contaba con mi propia biblioteca. Llegué a tener más de 4,000 libros que llamaba a mis amigos. Allí dentro la comida era abundante y de buen gusto, por lo que decidí escribir recetas, entre otras cosas. Estudiaba música, pintaba, vaya, era mi sueño. El convento era muy, muy grande, muchísimo más que todo esto, por lo que se nos permitía tener 1, 2 o más mujeres a nuestro servicio. Por lo que mi madre me mandó una muchachita de Amecameca y me la dio como criada. ¿Qué podía hacer? Así eran las costumbres de la Nueva España. Espero hayan cambiado, aunque sea un poquito. Al cumplir el año de mi noviciado, dacté mi testamento. Eché el día 23 de febrero de 1669. Le dejaba el total de mis bienes a mi madre, que ascendían los 240 pesos. Para la fecha de dicha redacción, mi papá había fallecido. Escribí: por amor y servicio de nuestro Señor Dios y de Nuestra Señora la Virgen María, del glorioso nuestro Padre San Jerónimo, de la bienaventurada nuestra Madre Santa Paula, hago voto y prometo a nuestro Señor Dios vivir y morir en todo tiempo de mi vida en pobreza, obediencia, sin cosa propia, en castidad y perpetua clausura. Veni sponsa Christi, veni sponsa Christi, veni sponsa Christi. Con él me he desposado, a quienes los ángeles sirven y de cuya hermosura se asombran la luna y el sol. Dios me haga santo. Así fue que me hice esposa de Cristo. Así fue que dediqué mi vida a Dios. Con la llegada del nuevo virrey, el marqués de la Laguna, se me pidió a mí que hiciera uno de los arcos triunfales, esos que se acostumbraban a hacer cuando un nuevo gobernante llegaba a la ciudad. Lo titulé Neptuno alegórico, océano de colores, simulacro político. Después de la ceremonia, el nuevo virrey, junto con su esposa, la condesa de Paredes, acudieron a mí
para felicitarme por la belleza y elegancia expuesta. Fue ahí que nació mi gran amistad con Lizzie, la esposa del virrey. Y me atrevo a decir que fue la amistad más entrañable y cercana de todas. Lizzie era culta, refinada, tenía una gran inclinación por la poesía y la literatura, al igual que yo. Mi Lizzie, mi pequeña Lizzie, gracias a ti me pude librar del yugo de mi confesor Núñez de Miranda. Pues desde el dichoso día en que vuestra belleza vi, tal de todo me rendí, que no me quedó acción mía, con lo cual, señora vuestro, y a decir mi amor se atreve, que nadie dañaros debe, que vos honoréis lo que es vuestro. Yo adoro a Lizzie, mas no pretendo que Lizzie corresponda a mi fineza, pues si juzgo posible su belleza, a mi decoro y a su aprensión ofendo. No emprender es todo lo que emprendo, pues sé que merecer tanta grandeza, ningún mérito basta, y es simpleza obrar contra lo mismo que yo entiendo. Como cosa concibo tan sagrada su verdad, que ni quiera mi osadía dar a la esperanza ni una leve entrada. Y cediendo a la suya mi alegría, para no verla mal empleada, aún siento que quisiera verla a mí. Qué bellos recuerdos me están llegando. Pero bueno, ahorita me llegó uno más bien amargo. El sacerdote Manuel Fernández de Santa Cruz me obsequió unos libros del arzobispo Vieira, la gran celebridad jesuita. Recuerdo uno en particular, el Sermón del Mandato. Me atreví a criticarlo. Fernández de Santa Cruz me pidió mis argumentos por escrito. Yo no me pude negar, así que lo hice. Pero sin decirme nada, se atrevió a publicarlos con el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz, con el título de Carta Tenagórica. Por ello, cayó sobre mí un terrible y absurdo escándalo, por lo que mi amiga, la condesa de Paredes, intentó auxiliarme ante los ataques del clero, pero sin éxito. Me empecé a sentir derrotada al ver que el arzobispo Aguiar y mi exconfesor, cuando vieron el apoyo que me brindaba la condesa, hicieron todo para destruirme. Y ese mismo año el esposo de Lizzie falleció. Yo me quedé sola, ella se tuvo que ir. Nadie me iba a defender ante la corte de la Nueva España. No obstante, el 1 de marzo de 1691, escribí con gran inspiración y coraje, exponiendo mi defensa al derecho de toda mujer de leer y escribir como cualquier hombre. Pero al mismo tiempo, tenía miedo. ¿Y si se enteraba la Santa Inquisición? Vendrían por mí. Yo no quería nada de ruido con ella. Yo no quería nada de ruido. Me empecé a sentir peligrosamente amenazada. Por lo que le pedí a mi confesor, Núñez de Miranda, que lo volviera a hacer. Que volviera a ser mi confesor. Pero se aprovechó de mi momento de debilidad y me hizo rendir injustamente una confesión general de mi vida, sin perder la oportunidad de reprocharme lo que según él era una vida llena de libros y poemas profanos. Para Núñez de Miranda, las monjas como yo debíamos ser mujeres muertas para el mundo.
Aún recuerdo tus palabras, Núñez. Sor Juana, una verdadera esposa de Cristo, debe vivir toda su vida crucificada. No puede bajar de su cruz hasta que muere en ella. Escucha, Sor Juana, escucha. Debes vivir toda tu vida castigándote lo que más te duela. Castigándote, castigándote. Dime, Núñez, ¿qué más castigo querías para mí? ¿De qué envidia no soy objeto? ¿De qué mala intención no soy blanco? Que las mujeres sientan que las exceda, que los hombres piensen que los igualo. Unos no quisieran que supiera tanto y otros dicen que debía saber más para tanto aplauso. Me debilitaste, Núñez. Me debilitaste. Me hiciste firmar una petición causídica al Tribunal Divino. Ese era un documento monstruoso, denigrante. Juana Inés de la Cruz, la más indigna e ingrata de todas las criaturas y la más desconocida de cuantas creó vuestro amor. Parezco ante vuestra divina y sacra majestad con infinita misericordia y clemencia, para decir que en pleito que sigue el Tribunal Divina contra mis graves, enormes y sin iguales pecados, de los cuales me hallo convicta. Solo en la tenebrosidad del siglo en el que viví, se me pudo haber hecho esto a mí. Yo, una mujer ilustre, simplemente por reclamar el derecho de pensar igual que un hombre y de utilizar el libre albedrío como todos ellos. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis cobre en pie si les incitáis al mal? ¿O cuál es el de mayor culpar, aunque cualquiera malaga? La que peca por la paga, o el que paga por pecar. Dejad de solicitar, por favor. Y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fue robada. Para el 5 de mayo de 1694, tuve que firmar una protesta que recubrí con mi sangre y uso de fe y amor a Cristo, en el que digo abandonar todos los estudios humanos para proseguir por el camino de la perfección espiritual. Mi confesor me pidió por obediencia santa que donara todos mis instrumentos, tanto científicos como musicales, mis libros, todo. Yo lo tuve que hacer. El arzobispo Aguiar los vendió y dio lo obtenido a los pobres. Sentí que era arrancar una parte de mi alma. Mis amigos desde la infancia, todos se fueron. Todos. Pero al mismo tiempo, yo pensaba que era hora
de redimir mis pecados. Dios estaba hablando. Como buena cristiana yo debía atender el fin principal de mi vida, la salvación de mi alma. Y es que la vida terrenal es solo un escalón, ¿no? A lo que realmente importa. La vida eterna. Solo espero que mi actuar sea para complacencia de Dios. Suplico a nuestro Señor Dios y a su purísima Madre, a mis amadas hermanas las religiosas, que me encomienden a Él. Y a todos pido perdón. Yo, la peor del mundo, la peor del mundo. Yo creí que después de todo eso, mi tormento había terminado. Pero estaba más lejos de la realidad. Porque al poco tiempo, en la Ciudad de México se desató una terrible epidemia. Enfermos en todos lados, muertos en cada esquina. Logró saltar los muros de San Jerónimo. Mis hermanas, una a una, tiradas en el suelo, muertas. Les juro que yo me consagré cuerpo y alma a cuidarlas, pero ¿cómo detener a la muerte? ¿Cómo? La muerte. Era cuestión de tiempo para que yo también me enfermara. Momento a momento, sentí como mi luz se apagaba. Aún lo recuerdo. Fue el 17 de abril de 1695, cuando lo inevitable de la existencia se posó frente a mi lecho y con la levedad de un último aliento, mi vida apagó. La promesa que hice de vivir y morir con Cristo por fin fue cumplida. Un fuerte aplauso a esta maravillosa representación que nos hizo muy bien en esta temporalidad. Muchas gracias a la última sesión de este ciclo de conferencias. Estos años se la llevaba la Orden de Predicadores de México y en la región de los Volcanes. Esta será en la parroquia de San Pedro y San Pablo en Tlaxilco el próximo viernes. Y bueno, pues le pedimos a Monseñor Víctor René que nos dé su bendición. Gracias, y gracias a todos por participar. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Buenas tardes, Dios los bendiga.